¿Qué hay, amigos de YouTube? En el día de hoy les voy a hablar sobre la arquitectura romana, la introducción al arte romano, su ubicación y organización política y cultural. Roma tuvo su origen en el siglo 8 a.C. y desapareció en el siglo 5 después de este. Abarcó desde la Gran Bretaña al desierto del Sahara, desde la península ibérica al Éufrates. Se organizó políticamente como una república democrática de tipo griego, ciudades de Estado, gobernada por un rey elegido por un consejo de ancianos. Esta fue una época de grandes conquistas, que beneficiaron a Roma económicamente y a conseguir más esclavos a su favor. Todo territorio nuevo se convertía en provincia. Este sistema esclavista marca basado a la esclavitud. En cuanto a la cultura, fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y la cultura desarrollada en Oriente. Ellos impusieron el latín como una lengua común en todo el imperio, y las mujeres debían llevar una vida de obediencia. En tanto al arte, el arte romano mezcla su esencia itálica de carácter rústico, donde prima lo esotérico y sobrenatural con la influencia griega. Ellos rechazan la sutileza griega y se inclinan por la tendencia realista. Desde la época etrusca se mostraba un interés por representar en cera los rostros de los difuntos, lo cual se desarrolló en el retrato realista. Esto lo diferencia del griego, ya que los romanos resaltaban la belleza corporal. Al convertirse Roma en un gran imperio, surge la necesidad de servirse del arte como lenguaje inteligible, para dar a conocer sus relatos y creencias en versión oficial. El realismo de sus obras se orienta a la narración, por lo que se prefería el relieve a la estaturía. En tanto a la arquitectura, Roma era práctica y de menor sensibilidad artística, por lo cual se consideraba como una continuación del arte griego. La arquitectura romana se distingue por su absoluto utilitarismo, ya que los emperadores potencian el crecimiento político y se les dota de faros, templos, teatros, calzadas, acueductos y edificaciones conmemorativas. Los romanos recogen la experiencia de los etruscos y los griegos y crearán a partir de ellas una arquitectura diferente a los patrones originarios. Los romanos sienten un gusto especial por el lujo y el recargamiento, y prefieren los órdenes más pomposos. Por ejemplo, está la dórica, que es poco utilizada y en su lugar se prefiere el toscano. El toscano posee un plinto, el fuste es liso y el capitel es precedido de un toro diminuto. Se compone de quina y abaco. Este arte procede del arte etrusco. Encontramos el jónico, que sitúa las volutas en diagonal. Corintio, las hojas de acanto son mucho más rizadas. Y compuesto, su afán por la decoración hace que aparezca este orden, que es una de la suma de los dos anteriores, creando el orden romano con mayor repercusión. Los arquitectos gozan de mayor libertad de concepción que el griego, así lo denota la decoración de las metopas, tratamiento de las columnas y el gusto por la combinación de órdenes en fachadas, utilizando un orden distinto en cada planta. Elementos constructivos romanos. Encontramos el arco, que está tomado de los etruscos y griegos, que supieron elevarlo a su máxima expresión. El dintel, continuo ocupado en el lugar privilegiado. El arco dintel. Los romanos supieron conjugar ambos elementos creando un sistema muy propio, y el arco se inserta entre dos columnas y el dintel, creando una composición dinámica al contraponer líneas y curvas rectas. Una concepción novedosa, los romanos emplearon la bóveda de cañón y de arista, la cúpula, la cual les permitió solucionar la cobertura de los grandes espacios interiores. Otro hallazgo de los romanos es el descubrimiento del eje de simetría vertical, del cual equisditan
todas las puntas del edificio. Características de su arquitectura. Es la manifestación artística que más valoran los romanos. Existe una tendencia al colosalismo que los arquitectos romanos usan para exaltar el poder de Roma. Se caracteriza por su sentido práctico y realista. Recoge diversas influencias, entre las que cabe destacar el arte griego y etrusco. Utilizaron los dos elementos que habían creado los mesopotámicos y que difundieron los etruscos, el arco y la bóveda. Adoptaron estilos arquitectónicos griegos, dórico, jónico y corintio, pero los combinaron dando lugar a otros estilos como el orden toscano y el compuesto. Los romanos también emplearon las estructuras arquitrabadas propias del arte griego. Los materiales son una piedra trabajada en grandes sillares, el ladrillo colocado en diferentes maneras, el mármol para decorar los espacios interiores, el mortero romano, una masa formada por arena, cal viva y agua y que utilizaban como aglutinante para la unión del resto de los materiales. Arquitectura civil. Las casas. Los latinos en la Italia prerromana vivían en cabañas redondas o elípticas, coronadas por un techo cónico de paja. Tenían puertas cuadradas y ventanas con una o dos hojas. Se disponían sobre una base que las aislaba de la humedad. Bajo la influencia de los etruscos, estas casas se convirtieron en rectangulares y para albergar a toda una familia formaban un recinto en torno a un patio central que daba a un jardín. Al fondo del patio central se encontraba el tablinum, originalmente la habitación donde dormía el padre de la familia. En esta sala también se situaba el pequeño santuario dedicado a los lares y penates, muchas veces situado en un nicho en la pared. Esta forma apenas evolucionaría para llegar a convertirse en una villa rústica. Las viviendas de la antigua Roma permitieron acomodar a todos los estratos de la sociedad romana que, sobre todo, durante el Imperio Romano, se convirtió en una sociedad muy jerarquizada. En Roma, debido a la escasez de tierra, el patio central se redujo al atrio. Las viviendas evolucionarían hacia el insulae para los pobres y para los ricos, las domus que derivarían en palacio para los más ricos o villas fuera de las ciudades. Insulae o ínsulas. Las ínsulas eran bloques de vivienda en régimen de alquiler de varios pisos en el periodo imperial romano. Eran utilizadas por los romanos que no podían permitirse tener viviendas particulares, los domus. En la parte inferior se instalaban tiendas y talleres, las insulaes construidas de ladrillos y argamasa, similares a los edificios apartamentos actuales. Los ejemplos mejor conservados, fechados de los siglos II y III, están en Roma cerca del Capitolio y en Ostia, puerto de Roma, donde se han clasificado de dos tipos. El primer tipo es el que se sitúan las tiendas y talleres en las plantas bajas, y en el entresuelo se disponían los alojamientos para los trabajadores de los negocios, y en las plantas superiores dividían en apartamentos. Y el segundo tipo, en la planta baja, en lugares de tiendas y talleres, se disponían las viviendas en torno a un jardín o a un pasillo. Bueno, compañeros y profesoras, espero que les haya gustado mi video. Hasta la próxima.